Emergencias industriales. Con este título te estamos presentando este capítulo de la nueva temporada de La Fuerza del Saber. Te vamos a entregar unas herramientas bien importantes en base al conocimiento desde el punto de vista de la seguridad integral, desde los aspectos legales, con varios invitados de lujo, como siempre explicado en venezolano. Te presentamos este interesante capítulo. Este programa es presentado por Worldwide Security Option, caminando hacia el futuro de la seguridad, patrocinante exclusivo de La Fuerza del Saber. Bueno, bienvenido. Feliz año 2026. Estamos arrancando el año con un capítulo de lujo, como todos nuestros capítulos de La Fuerza del Saber. Quiero invitarlos a que vean cada uno de ellos con la calma que amerita y que demanda el poder de la sabiduría, de la información que allí manejamos, que no la damos nosotros, sino que nos acompañamos con expertos en cada área. Hoy, el capítulo número 13, La Fuerza del Saber, denominada Emergencias Industriales. Y nada más y nada menos trajimos 5 toros, como se dice en Venezuela. 5 profesionales, 5 personas que tienen muchos años dedicándose al tema de la seguridad integral. El primero de ellos, José Eugenio Ordaz Calzadilla, gran amigo que tenemos muchos años conociéndonos, en varias áreas que hemos trabajado, en varias áreas de la seguridad integral. Hoy por hoy él es abogado consultor. Una de sus materias es la asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo. Me parece bien importante y con eso quiero hacerte la primera pregunta, Ordaz. Quisiera saber, yo tengo una empresa nueva, ¿sabes? Me compré una empresa, la ordené con un grupo familiar, un grupo de amigos y tengo más o menos 100 trabajadores. ¿Qué camino debo seguir yo o debo iniciar más o menos, de manera general, por supuesto, pero más o menos cuál es mi línea de trabajo para fortalecerme como empresa en materia de seguridad y salud laboral? Adelante, ¿verdad? Ok. Mira, lo primero, y desde el punto de vista legal, lo primero que tienes que hacer es crear la estructura necesaria para cumplir con esas obligaciones. Es decir, tienes que registrar la empresa ante el INSACEL, registrar y constituir un comité de seguridad y salud laboral y registrar un servicio de seguridad y salud en el trabajo, que es conformar un equipo de profesionales de distintas disciplinas de acuerdo a una norma. La cantidad depende de la norma y depende también de la actividad económica, de la cantidad de trabajadores que tenga tu empresa. Eso es lo primero. Sin esa estructura organizativa no puedes cumplir con todas las obligaciones porque serían inválidas. Las obligaciones no van a quedar válidas porque el INSACEL va a verificar que efectivamente no existe un servicio, no existe un comité y no existe un programa. Ok, te atajo un momentico, ¿verdad? Si yo tengo 3 empresas que son de diferentes dueños y además tienen diferentes rubros. Esta empresa es con algodón, esta empresa trabaja con X acelerante o combustible y esta trabaja es una ferrominera. ¿Es el mismo protocolo o son diferentes protocolos? ¿Cómo es este tema aquí? Es el mismo camino porque la norma no discrimina, salvo con algunas excepciones, discrimina por la actividad económica. Es decir, por ejemplo, para determinar si el servicio de seguridad y salud en el trabajo es propio o mancomunado, se requiere saber cuál es la actividad económica para establecer los criterios. Pero, por ejemplo, para registrar un comité de seguridad y salud laboral, no es necesario. Todo centro de trabajo tiene que tener comité de seguridad y salud laboral, independientemente de la actividad económica que realice. Te consulto, Ordaz, ¿es lo mismo el comité de salud y seguridad que la brigada de emergencia? Preguntas básicas para algunos, pero que deben ser conocidas por todos. No, señor. El Comité de Seguridad y Salud Laboral es un órgano paritario creado por la norma para que, con representación de los empleadores y de los trabajadores, se discute y se lleve, digamos, un control de la gestión de seguridad y salud en el trabajo que lleva el servicio. Eso es el Comité de Seguridad y Salud Laboral. Y la brigada es una obligación que tiene toda empresa de tener un grupo de trabajadores debidamente capacitados y entrenados para atender emergencias dentro de la empresa. Debemos cumplir nuestro compromiso de explicar el lenguaje venezolano. Entonces te pregunto, ¿qué significa paritario? Para que todos estemos claros. Paritario significa que hay las partes que están representadas y están en igual número de personas. Es decir, si hay 2 representantes del empleador, debe haber 2 delegados de prevención. Explícame, Ordaz, ¿por qué es importante contratar los servicios de un especialista en seguridad y salud laboral? Esa es una buena pregunta, Jacobo, porque normalmente encontramos en el mercado hay mucha gente que te dice, yo soy asesor y yo te puedo asesorar, yo te puedo ayudar a hacer el programa. La empresa, o mejor dicho, con un asesor no cumple la norma, no la cumple. ¿Por qué? Porque es el servicio de seguridad y salud en el trabajo el encargado de cumplir con todas esas obligaciones. El servicio de seguridad y salud en el trabajo tiene la responsabilidad de hacer el programa de seguridad
y ejecutar todas las actividades de los planes de trabajo que ahí están descritos. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es el que está conformado por diferentes disciplinas, médicos, enfermeros, técnicos de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunas ocasiones o con algunas excepciones, yo puedo contratar a un profesional de seguridad para realizar un trabajo temporal específico que me lo permite la norma sin ser parte del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ejemplo, voy a hacer un estudio de ergonomía, de higiene industrial en cualquier empresa, no necesito que sea parte del servicio. Específicamente, Ordaz, cuando yo hago en mi empresa un trabajo en altura o un trabajo en un espacio confinado, yo pudiera contratar un outsourcing de manera que me cubra ese tema y yo librarme de responsabilidad o quedarme más tranquilo. ¿Cuál es tu enfoque con respecto a este tema? ¿Lo hago yo o contrato a alguien? Lo puedes contratar, pero eso debería ya estar establecido. Los procedimientos de trabajo seguro en altura, en espacio confinado y cualquiera que sea condición crítica debe estar ya establecido en el programa de seguridad y salud en el trabajo. La empresa debe desarrollar el procedimiento de trabajo seguro en cualquiera de esos casos, energía peligrosa, trabajo en altura, trabajo en caliente, confinado, etcétera. Sí, bueno, Ordaz, ya estamos cerrando un poquito el espacio con tu participación, lo cual agradezco muchísimo pues que hayas tenido el tiempo de compartir con nosotros y con nuestro excelente equipo dirigido por Jesús Rúa, de Espíritu, Estado Falcón. Ordaz, háblame de las normas con respecto a que hay normas de este año, del año pasado. Tu mensaje además hacia el sector empresarial con respecto a lo que es las normas de seguridad y salud en el trabajo. Eso es muy importante esa pregunta, porque la norma legal venezolana tiene vigencia, o la última reforma, mejor dicho, es del año 2005. Es decir, cualquier empleador hoy día no puede decir que es una norma nueva o que se está creando unas obligaciones que pudieran estar afectando el proceso o la productividad de la empresa. Es una norma que es del año 2005. La norma más reciente del INSACEL es del año 2023, que es la norma que cuando salió la norma técnica de la 04-2023, que se refiere a todo lo que es al programa de seguridad y salud en el trabajo. Esa es la más reciente y tiene 3 años. Es decir, cualquier empleador no puede excusarse ni decir que él no sabía o que él no tenía conocimiento sobre ella. La primera recomendación que yo le puedo dar a un empleador es, primero, que antes de montar la empresa, antes de operar, tiene que saber cuál es el cumplimiento normativo que debe cumplir, cuáles son las obligaciones en cualquier área. Pero específicamente la pregunta que me estás haciendo es en materia de seguridad y salud laboral. Entonces yo tengo que saber como empleador cuál es el costo de inversión que tengo que aportar para poder garantizar esos recursos y cumplir con esas obligaciones. Eso es lo primero. Lo segundo, y más importante incluso, es buscar profesionales debidamente capacitados, registrados ante INSACEL y que de verdad tengan la experiencia necesaria. Porque hoy día se están presentando, bueno, los casos de muchos profesionales que no tienen la suficiente experiencia o que en algunos casos no asesoran al empleador debidamente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando contratas personas para tu servicio de seguridad y salud en el trabajo o por cualquier área de la empresa. José Eugenio Ordaz Calzadilla, gran amigo, y bueno, pues gracias por tu tiempo nuevamente, por darnos esta experiencia. Acá tiene sus vínculos para las personas que estén interesadas en ampliar los detalles, que es lo que esperamos todos. Gracias, Ordaz. Muchas gracias, Jacobo, por la invitación. De verdad que es un placer y un honor, además, porque te conozco desde hace más de 20 años. Hemos venido trabajando en seguridad por mucho tiempo y esta invitación para mí, de verdad, es un placer y un honor estar aquí contigo. En Venezuela, para las personas que no ven de otros países, cuando uno dice que esta persona es un toro, se está refiriendo a que tiene muchas cualidades y es muy fuerte y sólido en su conocimiento o en sus acciones, o mejor aún, en las dos. Entonces yo estoy presentando ahorita el segundo toro de este programa número 13, La Fuerza del Saber, Emergencias Industriales. Hablamos de cómo ingresar a este mundo de la seguridad desde el punto de vista jurídico, pero entonces nos trajimos a Efren Hurtado. Creo, Jesús Rúa, que ya está conectado. Perfecto. Efren Hurtado tiene 25 años ininterrumpidos en el mundo de la seguridad, izamiento de carga, manejo de montacarga, espacio confinado. Y tiene una materia bien interesante que ya vamos a conversar un poco de eso, pero me gustaría, Efren, que empezaras explicándonos a las personas que nos están viendo en diferentes partes del mundo qué es una emergencia industrial. No estamos hablando de emergencia en el hogar, ni emergencia ciudadana, sino una emergencia industrial. ¿Qué es eso, Efren? Y gracias por estar acá. Ok, bueno, una emergencia industrial, Jacobo, para nosotros es desde un accidente, un incendio, una fuga de materiales peligrosos. Podríamos decir que es todo evento indeseado capaz de causar daños, pérdidas, ¿ok? Tanto a las personas, materiales, medio ambiente, y que está fuera, o muy probablemente queda fuera del control de los
digamos, agentes o cuerpos de seguridad que hacen vida dentro de la empresa, llámese brigadas de control de emergencia o llámese departamento de seguridad, servicio de seguridad y salud en el trabajo. Pero una emergencia industrial básicamente es esa situación que es capaz de causar daño, que causa un efecto, digamos, adverso en la organización y que, digamos, es indeseada, por supuesto, inesperada, ¿no? Gracias, Efren. Una consulta. Hay una materia que tú das, que no todo el mundo da esa materia, esa formación, y que me parece sumamente interesante, que se llama la seguridad basada en el comportamiento. Quisiera que nos explicaras un poco en qué consiste, porque me parece muy interesante que lo que es el equipo directivo de cualquier empresa pueda evaluar este tema como parte de su actividad cotidiana. Pues, ¿qué es eso de la seguridad basada en el comportamiento? Ok, la seguridad basada en el comportamiento es un principio que data de hace mucho tiempo. A veces nos olvidamos de él y está muy vinculado a la conducta del trabajador, a la conducta del ser humano. Cómo la conducta define los resultados, ¿ok? De lo que es el trabajo y, por supuesto, los resultados de lo que es la labor de prevención, la gestión de seguridad y salud en una organización. Eso basándose en la premisa de que toda conducta debe ser observada, toda conducta debe ser medible, toda conducta puede ser convertida en datos y finalmente sobre la base de esa información lograr hacer los ajustes y los cambios necesarios. ¿Por qué? Muchas veces cuando hablamos de seguridad pensamos que seguridad es simplemente un conjunto de normas, procedimientos, programas, políticas, o seguridad es infraestructura, sistemas contra incendio, guardas de maquinarias en movimiento. Seguridad es un conjunto de elementos que son ajenos al trabajador y realmente no. El trabajador realmente es quien hace la diferencia porque él es quien interactúa, digamos, en ese medio ambiente que está allí, ese medio ambiente de trabajo, y él es quien hace la diferencia. Por ejemplo, nosotros podemos tener maravillosos equipos de protección personal seleccionados por los mejores especialistas. Podemos tener sistemas inteligentes en nuestras máquinas capaces de detectar alguna anomalía, pero si el trabajador no está identificado con eso, no está en línea con eso, definitivamente los accidentes no van a dejar de ocurrir, ¿okay? Las enfermedades no van a dejar de aparecer. Entonces, la misión nuestra, que es prevenir accidentes, prevenir enfermedades, prevenir, digamos, hechos adversos en el medio ambiente laboral, debe centrarse, por sobre todas las cosas, en el trabajador. Tremendamente interesante, Efren. Quisiera preguntarte, ¿cómo, no que me lo especifiques con detalles, pero qué mido a través de esa formación de la seguridad basada en el comportamiento? ¿Cómo es el tema cuantitativo, cualitativo? Quisiera que puntualmente pues, nos explicaras de eso. Y gracias nuevamente por estar acá con nosotros en La Fuerza del Saber. Ok, la seguridad basada en el comportamiento se basa mucho, valga la doble expresión, en la observación. Inicialmente en la observación. Observar de forma sistémica al trabajador, no observar solamente viendo, observar realmente detectando patrones de comportamiento, detectando fallas, no con el objeto de ir y abordar de forma inmediata al trabajo, no, observar fallas, registrarlas y convertir esa base de datos en un elemento valioso para poder analizar y decir, bueno, en tal actividad es más propenso a ocurrir un error, en tal actividad o en tal fase de la actividad o de la tarea es más propenso a que ocurra un error y abordar el problema desde el punto de vista de esas fallas observadas. Igualmente, áreas, bueno, hemos notado, a través del programa de seguridad basada en el comportamiento, se ha evidenciado que en tal sector, en tal horario o en tal turno están ocurriendo más este tipo de accidentes o las fallas que están más vinculadas o los errores humanos más vinculados a este tipo de accidentes. Y en función de eso, desarrollar las medidas necesarias para poder abordar. Efren, puntualmente, ¿tú crees que debe incluirse el programa o la formación seguridad basada en el comportamiento de manera obligada dentro de la formación de la brigada y el Comité de Seguridad y Salud? ¿Debe hacerlo solo ellos o es prudente que lo hagan todos los demás? Absolutamente el 100% de los trabajadores, diría yo, Jacobo, porque finalmente la seguridad basada en el comportamiento es capaz de ser el complemento ideal para cualquier programa o cualquier gestión de seguridad y salud en el trabajo. No es la solución, pero es el complemento para poder reforzar esas inversiones de infraestructura, esas inversiones en programas y procedimientos, esas inversiones en formación o esas inversiones a nivel de equipos de protección o sistemas especializados en protección, pero definitivamente es la fase que aborda de manera más enfocada
al ser humano, que en este caso el individuo, el trabajador. Como dijimos hace un momento, es quien hace la diferencia realmente en hacer que todo lo demás sea tan efectivo como se quiere que sea. Efren Hurtado, 25 años de experiencia. Efren, nos gustaría que nos honraras a Venezuela y a otros países que nos ven también a través de la Fuerza del Saber sobre un mensaje, tu opinión, no tu opinión. Yo quiero que tú nos des un mensaje dirigido a todas las empresas pequeñas, medianas, grandes. ¿Cuál es tu mensaje como un hombre de la seguridad, que además era una persona bien íntegra, bien familiar, con muchos valores, y por eso estás con nosotros, porque nos honra tu presencia? Adelante con tu mensaje, Efren. Bueno, definitivamente Venezuela es un país en el que nuestros trabajadores tienen una gran carga psicológica desde todo punto de vista, en el ámbito familiar, social, económico, y son personas, son individuos capaces de variar su comportamiento de acuerdo a cómo está el ambiente, el contexto. Son influenciados por su contexto y eso es una realidad. Mi llamado es a enfocarnos en ello, enfocarnos en el trabajador, digamos, potenciar no solamente su talento, sino su capacidad de prevenir, de ser observadores, de pensar siempre antes de realizar cada acción. Y es una labor de día a día, es una labor que finalmente es de hormiguita, es de estar todos los días fomentando esa cultura preventiva, desarrollando esa cultura preventiva. No puede ser un esfuerzo de un día, de la Semana de la Seguridad, de cuando me acordé, no, tiene que ser una gestión permanente. Sé que los especialistas que existen en cada una de las empresas se abocan a eso, pero requieren el apoyo de los altos mandos, los mandos medios, del personal supervisorio, desde la dirección de la empresa, el compromiso para poder lograr desarrollar en nuestros trabajadores lo que es la cultura preventiva, que esa cultura sea intrínseca en ellos y que finalmente es un arma letal contra lo que es los accidentes y las enfermedades ocupacionales. ¿Okay? Te felicito además, Jacobo, por crear estos espacios, por permitirnos a nosotros los profesionales en el área de seguridad intentar llegar, ¿okay? Y dar este mensaje que finalmente sabemos que a veces cuesta que llegue, ¿no? Eso básicamente. Y bueno, queremos acompañarte en este proceso. Gracias. Efren Hurtado, especialista en seguridad. Vamos a medio capítulo de la Fuerza del Saber. Te invito a ver cada uno de nuestros capítulos. Gracias por estar acá. Continuamos con nuestro programa de hoy, Emergencias Industriales. Salvar vidas se basa en el conocimiento. Si quieres apoyar este excelente trabajo de la Fuerza del Saber, te puedes convertir en un sponsor, pero además nos puedes contratar para ser facilitadores de tu personal a través de estos números. Publicidad que salva vidas. Gracias a nuestro patrocinante exclusivo, Worldwide Security Option, caminando hacia el futuro de la seguridad. Bien, y ahora tenemos a Henry Carracedo. Henry Carracedo es un coronel de los bomberos voluntarios del municipio de Guacara, en el estado de Carabobo, con más de 40 años de experiencia y bueno, con una formación bien importante. Da varias formaciones, entre ellas comando de incidente en escena, extinción de incendios, por supuesto. Es asesor de múltiples empresas en Venezuela. Y aquí lo tenemos. Gracias, Henry, por estar con nosotros. Sí lo tenemos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, gracias, Henry. Bienvenido a este programa. Gracias a ti, amigo Jacobo. Qué bueno. Quisiera que nos aclararas si una brigada de emergencia es lo mismo que una brigada industrial, para aquellas personas que tienen la curiosidad y pues un poco para profundizar en la información. Gracias. Muy bien, sí, brigada de emergencia, brigada industrial, pudiéramos decir que es lo mismo, lo único que uno están formados por voluntarios de una industria y que bueno, reciben por supuesto entrenamiento, y otros son los industriales, que son ya personal profesional, como muchos de los bomberos. Por ejemplo, la PDVSA y muchas de las empresas tienen su propio personal para responder a emergencias dentro de las instalaciones. En otras empresas existen la brigada, pudiéramos decir, de emergencia, que son voluntarios, que son trabajadores, que quizás no tienen el mismo profesionalismo. A lo mejor sí una preparación muy parecida, pero profesionalmente diferente, porque los otros vienen de los cuerpos bomberos con otra formación. Henry,
¿Cuánto tiempo, o tu opinión? Yo quiero formar una brigada industrial en mi empresa. ¿Cuánto tiempo se tarda eso aproximadamente? Quisiera tu opinión al respecto. Bueno, fíjate, en principio tenemos que evaluar algo que es el riesgo y depende del riesgo vemos la cantidad de personas que necesitamos. Ahora, ¿qué nos dice la norma? Que bueno, debe ser por cada 10 trabajadores cada uno. Sin embargo, soy de los que pienso que mientras más personal tenemos, mejor va a ser la respuesta. La respuesta debe ser en el primer minuto y no pasarse de los 3 minutos para poder tener una respuesta adecuada de la emergencia. Después, esa brigada lo que va a hacer es recibir al cuerpo bombero en el caso que sea un incendio, presentarse a organizar el comando en escena y de ahí en adelante, bueno, buscar la forma de que la emergencia se concluya con éxito, ¿no? Henry, te quería consultar, ¿quién sería entonces el líder en la escena? Un evento a las 3 de la mañana, un evento el viernes, pero hay un líder esquemático que está en la escena. Con respecto a eso, ¿qué tienes que decirnos para aclarar muchas dudas que están en el tapete? Te voy a contestar en venezolano. El primer ají de esa sopa es el gerente de la planta, el director de la planta. El director de la planta es el que debe asumir el comando en la escena. Por supuesto, el hombre de operaciones, que es el hombre de seguridad, el que va a manejar las operaciones. Ellos pueden tener quizá alguna información para desarrollar la emergencia, pero no para atender la emergencia. Entonces, es bien importante que, y de hecho ese es el principio de comando en escena, un comandante, un hombre de planificación, un hombre de operaciones, un hombre de administración de la emergencia, administración y finanzas se llama. Y por supuesto ese personal que es básico, que es el primer comandante es el que asume la primera responsabilidad y después la puede delegar, que es el hombre de seguridad, eso que nosotros llamamos oficial de seguridad. Ok, gracias, Henry, excelente. Mira, la asignación de función, o sea, es el gerente, es el vigilante. ¿Cómo es el tema de la asignación de funciones, por favor? En el plan de emergencia van a identificar como asignación de función el gerente de la planta va a ser, si así lo dice el plan de emergencia, el gerente de la planta va a ser quien asuma el comando en la escena, porque bueno, es una persona que tiene los recursos necesarios para todo, no necesariamente tiene que saber dar la respuesta a la emergencia. Precisamente por eso es la importancia de la brigada de emergencia. Henry, ya va, te atajo. ¿Cuándo ocurre una emergencia? Generalmente, ¿tiene algún horario, una estadística? Las emergencias no tienen vacaciones, hora ni día y ocurren en cualquier momento. La respuesta a la emergencia tiene que ser impecable. Por eso es que la evaluación de riesgo, y tú estás haciendo referencia a algo importante. Nosotros de repente tenemos una fábrica de hacer tornillos, pero al lado está una fábrica que trabaja con químicos y más al lado hay otra fábrica que trabaja con algodón y esos riesgos son considerables y que pueden afectar en un momento dado. De ahí nace el Comité de Ayuda Mutua. El Comité de Ayuda Mutua, la intención es que todas las empresas formen parte de un grupo y que puedan apoyar, entre ellas puedan apoyar a los bomberos y los bomberos a ellos. Eso es parte del entrenamiento, eso es parte del proceso de los comités de ayuda mutua. Henry, ¿cada cuánto hago el entrenamiento? Lo quiero hacer cada 2 años, cada 3 años. ¿Qué opinas al respecto? Debería hacerlo todo, el entrenamiento es mensual y todos los años deberían hacer un simulacro. Todos los años un simulacro, dejándolo, de hecho, yo sé lo que recomiendo, que cuando va a bombero a hacer una inspección, el ISACEL hace una inspección o cualquier organización hace una inspección, ¿dónde están los simulacros? ¿Dónde está la brigada de emergencia? ¿Dónde está el plan de emergencia? Pero no de boca, ¿no? Aquí, ahora demuéstrame que ese plan de emergencia tú lo ejecutaste. Eso es, ahí la cosa y el mundo cambia, ¿no? Henry Carracedo, coronel voluntario de los bomberos de Guacara, un profesional con más de 40 años de experiencia. Gracias por estar con nosotros en la Fuerza del Saber. Explícame, por favor, la diferencia entre simulacro y simulación. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? Gracias. Bueno, eso es un tema bien interesante, ¿no? El simulacro es ya la acción donde tú ejecutas toda la emergencia como tal, y la simulación, que me parece bonito, y yo tengo mis carritos, que me han dicho que uno está loco por los carritos. La simulación es que tú tienes una baqueta de la industria y tienes por dónde va a entrar los bomberos, por dónde va a entrar la policía, dónde vas a colocar el puesto de comando. Es decir, ejecutas y desarrollas pues los jugueticos para poder accionar en caso de una emergencia. Perfecto. Gracias, Henry. Primero, entonces, para quedar claro todo, primero es la simulación, ¿correcto? Sí, de hecho eso es parte del plan de continuidad de negocio de hoy en día, hacer la simulación en mesa, para que cada quien sepa dónde se va a colocar, qué va a hacer, cuáles van a ser sus funciones y conocer detalles importantes como la logística, ¿no? Gracias, Henry, gracias. Henry, regálanos un mensaje a todas las empresas de Venezuela, las pequeñas, las grandes, todas, todas. Un mensaje para esas personas orientado, por supuesto, a nuestra parte de la seguridad. Gracias.
Mira, el exhorto a los industriales es que organicen y apoyen sus brigadas de emergencia, le den entrenamiento, le den el equipamiento y colaboren de que se puedan desarrollar los simulacros todos los años. No importa que tengamos que parar las instalaciones por 15 o 20 minutos, un desarrollo para un simulacro puede durar un año, para 15 minutos nada más divertirnos, porque eso es parte de nuestra diversión, pero esa diversión puede salvar muchas vidas. Entonces, el exhorto es que apoyen a sus brigadas, formen su brigada, denle entrenamiento. Como comentas tú en muchas oportunidades, búsquense los profesionales que realmente saben del negocio y puedan hacer un trabajo bien interesante en emergencia. Con las emergencias no se juegan. Excelente, gracias Henry. Bueno, quiero en nombre de todo el equipo, un gran equipo, Jesús Rúa y yo, el mejor equipo. Muchas personas que nos están apoyando. Gracias, Henry. Gracias por estar con nosotros, Henry Carracedo, y que bueno, quiso pues agarrar estos minutos importantes de su tiempo esta tarde para poder darnos esta excelente ponencia. Gracias, Henry. Bendiciones para ti y para todos. Y recuerden que hay que formarse. Bueno, y ahora venimos con nuestros dos toros de cierre, tremendos invitados, bien orgullosos nosotros porque decidieron acompañarnos. Y ahorita ya tenemos, Jesús, ya tenemos a Guillermo y a Nelson. Gracias, gracias. No sé quién preguntarle primero porque uno sabe más que el otro y otro sabe más que el otro. Además que son buenos amigos hace muchos años. Yo soy amigo también de ellos, gracias a Dios. Afortuno su amistad. Puntualmente, una pregunta para los dos. Los outsourcing. Mi empresa cuenta con personal propio nuestro, pero de repente la vigilancia es un outsourcing. El equipo de mantenimiento, el equipo, algún operador logístico. ¿Cuál es su apreciación con respecto a los outsourcing y el entrenamiento o el condicionamiento o la inclusión dentro de lo que son los planes de emergencia o la misma brigada? Pues con respecto a eso, ¿qué tiene que decirnos cualquiera de los dos? Legalmente todas las personas que entran a un proceso productivo debes estar informado de qué riesgos tienes tú. Y obviamente si tienes una persona, hablando de hogar, si tienes una persona que te va a limpiar la casa, le va a decir, mira, yo tengo un rottweiler en el patio y tengo un loro que habla, es para que usted no hable, por ejemplo, a nivel de industria, si un outsourcing te conoce el proceso y además de eso conoce la política de gestión que tienes a nivel de seguridad, obviamente que le agrega valor y la continuidad del negocio, por supuesto que se mantiene. Pero si lo desconoce puede cometer errores. No, y en el caso puntual de las empresas de vigilancia, sin lugar a dudas que juegan un papel, pero crucial y determinante, bien sea o para contener la emergencia o para ayudar que la emergencia quede bien administrada y que efectivamente todos los recursos estén bien administrados. Porque empezando que el personal de vigilancia normalmente son los primeros que van a dar la alerta o son los primeros que se van a encargar de poder hacer la difusión masiva de cuál es realmente la emergencia, cuál puede ser la magnitud en que esté ocurriendo y cuáles son los recursos que en un momento determinado ya están activados. Y por otro lado, son los que efectivamente empiezan a recibir la ayuda que venga externa y la van redirigiendo hacia los sitios que efectivamente se requiere. En resumen, el personal de vigilancia es clave, pero bastante clave, a la hora de poder atender o contener una emergencia. En su función son los primeros que informan. Son los primeros. Pero si la gerencia los coloca que respondan, entonces informan y responden. Sí. Excelente. Bueno, y adicionalmente a eso, recuerde que en muchos de los casos las empresas de vigilancia también pueden estar solas en la organización. Por lo tanto, ellos van a ser los primeros respondedores, los primeros que van a tener que contener la emergencia. Todo lo contrario, mientras llega el personal de la empresa y el personal que está afuera para ayudar como tal con... Qué bueno, buenísimo. Quiero hacerle una pregunta para recalcar este tema, ¿no? Yo pudiera hacer un simulacro sin avisarle al equipo de trabajo, a las personas que hacen vida en la empresa. ¿Es recomendable? ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema que me parece bien importante tomarlo en consideración desde la óptica profesional? Lo que pasa es que hasta que no se tenga la educación y la cultura hacia cómo las personas van a actuar y cómo van a reaccionar ante una posible emergencia o ante una emergencia real, lo conveniente y lo seguro es que a la gente se le vaya avisando que se van a hacer los simulacros. ¿Ok? Es lo mejor. Hasta que llegue un momento en que si ya las personas están educadas y habituadas a que ante una situación de una alerta o de una alarma, efectivamente yo voy a reaccionar de una manera determinada, entonces ya la gerencia sí puede darse el lujo de poder hacer un simulacro sin anunciarlo. ¿Ok? Básicamente, ¿qué es lo que se requiere? Uno, que la gente esté clara que yo debo tener un comportamiento ante una situación de una posible emergencia y que sea un comportamiento real. De hecho, hay una situación en un video en YouTube en donde a unas personas, inclusive las despidieron de la organización porque
eran unos auditores, estaban revisando una cuestión en la organización. La empresa activó un simulacro. Ellos consideraron que ellos no formaban parte del simulacro, no quisieron desalojar el área, tuvo que subir la gerencia, ordenar que abandonaran el sitio, y después que abandonaron el sitio, cuando hacen el análisis, no, mire, esta persona no puede seguir aquí en la organización. Y sencillamente no siguieron más en la organización, porque se toman muy en serio el hecho de que si yo voy a hacer un ensayo, el ensayo tiene que ser lo más real posible. Y cuando uno hace simulacro, así lo va haciendo con cierta regularidad, es justamente para que la gente se habitúe a que si hay una situación en donde se advierte de una posible emergencia, la gente actúe lo más apegado a lo que es la realidad. Porque cuando realmente ocurra la emergencia, que agarre a todo el mundo fuera de base y sea real, entonces ya la gente va a estar precondicionada a que va a tener un comportamiento particular. Entonces allí la importancia de primero educar a la gente y avisarle hasta que llegue un momento en que ya sencillamente no se avisa. Qué bueno. Gracias, Nelson Pacheco, Guillermo Torres, especialistas en seguridad. Gracias por el tiempo, la inversión que nos están haciendo a nosotros y bien interesante. Una pregunta bien puntual que me parece interesante, la estuvimos hablando Jesús Rúa y yo antes de grabar este interesantísimo programa, capítulo 13 de La Fuerza del Saber. ¿Qué beneficios obtiene una persona por ser brigadista? Este señor que está aquí no es brigadista y este señor es brigadista. Entonces, ¿cuál es la diferencia de el que pasó por una brigada que no le da más sueldo, pero qué le da? Su opinión al respecto. La diferencia es un cambio de cultura. Recuérdate que ahora la norma no te habla de brigadistas de emergencias industriales, sino simplemente brigadas de emergencia. Y entonces la actitud que yo tengo en mi empresa para cuidar el proceso productivo o quienes están en ese proceso, esa misma actitud la tomo en mi comunidad, porque en una brigada de emergencia se enseña habilidades técnicas, habilidades conceptuales, repito, pero entre las habilidades técnicas está la parte de extinción, la parte de rescate. Yo lo aplico en mi hogar, pues me explico. De hecho, no soy. En mi casa, que tengo una familia donde tengo una niña en condición especial, nosotros hacemos simulacros de desalojo por sismos, por ejemplo. Hago gestión de riesgo de seguridad en el hogar. Y eso es parte de la cultura que debemos tener como comunidad. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Nelson, gracias, Guillermo. Guillermo, tú tuviste una responsabilidad operativa y administrativa, y Nelson, por lo que yo vi en mi óptica, fue bastante operativo, ¿no? Aparte de que, por supuesto, tenía una responsabilidad con el tema de la inversión de la brigada, pero Nelson, tu brigada estuvo en la tragedia de Vargas. Quisiera tu apreciación con respecto a esa bonita experiencia de poder mandar un equipo humano de una empresa para salvar vidas, para hacer algo proactivo, algo por el bien del planeta. ¿Cuál es tu opinión al respecto a eso? ¿Cómo te sientes? ¿O qué te pareció? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, ella cumplió con todos los procedimientos establecidos en las habilidades técnicas. Fue certificada casualmente por Protección Civil cuando existía la Protección Civil Industrial, o sea, a nivel de norma. Hoy en día, pues obviamente que lo hace bombero. Y por ese procedimiento, pues tuvo la oportunidad de prestar los servicios como brigada de emergencia en la tragedia de Vargas. Duraron creo que una semana, 2 semanas. Esta brigada fue reconocida por el Cometido de Mutua en el eje costero, fue reconocida por la alcaldía en su momento, el Consejo Municipal, tuvo reconocimiento de varios, además de actuaciones que estuvo, pues, inclusive helitransportadas, ¿no? Claro, con esa brigada que se tenía de particular, que esa brigada llegó a tener más de 400 horas de formación, porque la empresa se tomó muy en serio que más allá de que, como lo dijimos al principio cuando iniciamos la conversación, más allá de que la ley diga que yo debo tener una brigada, es realmente con qué recurso debo contar yo para contener una emergencia en caso que ocurra. Entonces, a esa brigada en particular se le destinó bastante tiempo y recursos para que efectivamente tuviésemos gente bastante formada. Y estamos hablando de que fueron varias promociones, ¿no? Sí, de hecho hubo un caso real cuando se cayó el trabajador del nivel 8. Ajá. Y los brigadistas, bajo el procedimiento con servicio médico, actuaron en el sitio, estabilizaron y trasladaron. Los médicos en el Hospital Princesa Lara dijeron que qué médico había atendido a este paciente. Fue los brigadistas. No, pero ya va. Este procedimiento no, fue los brigadistas. Y bueno, felicitó. Bueno, de verdad que es primera vez que veo esto, porque de no haber sido así, las consecuencias a nivel óseo y a nivel eran más altas. O sea, eso obviamente que nos enorgullece, porque dijimos, Guillermo y yo en su momento, valió la pena. Muy interesante. Gracias. Guillermo Torres y Nelson Eduardo Pacheco. Qué bueno tenerlos acá en La Fuerza del Saber, capítulo 13, Emergencias Industriales.
Su opinión, hermanos y amigos de la seguridad. ¿Cómo oriento yo una brigada? O sea, ¿cuál es el camino? ¿Por qué es importante? ¿Qué debo hacer? ¿Es parte de la empresa? ¿Es parte del bloque? ¿Es parte del espíritu empresarial? Con respecto a la brigada, ¿cuál es su óptica? Bueno, más que descuidar o más que olvidar, es que tomes en cuenta que una brigada de emergencia es parte del proceso. Debo tener una brigada. Ese debo es como que tú digas, debo tener materia prima. Viene siendo relativamente en el concepto de la cultura corporativa. Y el otro detalle es que para que haya éxito con una brigada es que efectivamente usted debe, o sea, la brigada forma parte de los sistemas. Entonces usted tiene que agarrar y estructurar todo un programa de formación para poder constituir la brigada y en función de eso pues darle vida como tal activa a todos los brigada. O sea, un programa de formación, un programa de entrenamiento, la dotación de los recursos, o sea, los recursos propios de la empresa y los recursos que son específicos para la brigada. Entonces, cuando usted logra armar toda esa estructura, usted tiene toda una infraestructura que es la que le va a permitir a usted efectivamente prevenir emergencias o contener las emergencias. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Nelson Pacheco, gracias, Guillermo Torres, gracias a todos nuestros invitados de hoy, que bueno, gentilmente quisieron compartir con nosotros y con todas las personas que nos están viendo en varios países para de alguna manera poner nuestro grano de arena, como es el fortalecimiento ciudadano a través de una herramienta que vale oro y que no se quita con nada, que es la educación y el conocimiento. Consulta siempre con profesionales y gracias por acompañarnos en La Fuerza del Saber, este capítulo 13, bien honrado. Gracias de parte de Jesús Ali Rúa, que es el mago de nuestros efectos para poder llegar a ustedes con esta calidad. Y bueno, gracias a todos por la confianza. Seguimos en este camino tan apasionante para todos nosotros. Gracias por estar con nosotros, La Fuerza del Saber. Saludos, gracias, Jacobo. Bueno. Nos vemos. Gracias por la invitación, Jacobo. Este programa fue presentado por Worldwide Security Option, caminando hacia el futuro de la seguridad, patrocinante exclusivo de La Fuerza del Saber.